El 16 de abril de 1997, en Texas City, ocurrió una explosión, la cual fue considerada una de las explosiones más grandes de ese momento, e incluso fue comparada a la explosión que hubo con la bomba nuclear que había en esos tiempos. Esta explosión que hubo en Texas fue tan grande, mis hermanos, que cuando explotó esa fábrica que había ahí, cuando explotó, los artefactos volaron por el aire. Pedazos de partículas que salieron de esa explosión estaban volando por el aire. Y ahí en esa ciudad espera que Haley, silencio, por favor. Pues sí, en esa ciudad de Texas donde hubo esa explosión, fue algo tan fuerte, fue una explosión tan grande, tan terrible, esa explosión que hubo en Texas en el 1947, que hubieron 551 muertos, más de 3,000 personas heridas de gravedad de muerte, y hubo una pérdida millonaria de 50 millones de producción en ese tiempo. Y todo esto, toda esta cosa pasó en Texas. ¿Saben por qué pasó en Texas esta cosa? Solamente todo esto pasó por la desobediencia de un hombre que decidió no respetar las reglas que decía prohibido fumar en esta área de la fábrica o fumar. Y fumó un cigarrillo y botó la colilla de cigarro, y eso comenzó el fuego, y esa fábrica que estaba valorada en millones afectó bastante, hubo una pérdida millonaria. Todo esto por la desobediencia de un hombre, por la desobediencia de alguien que no decidió acatar las reglas. En nuestra serie de Efesios, mis hermanos, hoy vamos a estar viendo este punto que seguimos, los estándares de la autoridad y sumisión, pero esta vez vamos a ver los estándares de autoridad y sumisión para los hijos. Ya nosotros vimos por varias semanas, meses, vimos la sujeción mutua de uno al otro en el versículo 21, vimos en el versículo 22 la sujeción de la esposa a su esposo, vimos en el versículo 25 también cómo el marido debe amar a su esposa como Cristo lo hizo, y ahora en el capítulo 6 de Efesios vamos a ver la sujeción de los hijos a los padres. Vamos a ver la sujeción de los hijos a los padres. Vamos a leer versículo 1 hasta el 3 de Efesios 6. Ahí está en pantalla. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Vamos a orar. Señor, te pedimos que en este tema, Dios, que es importante tanto para los niños que están aquí, pero también para los padres, Señor. Dios, que sea tú dirigiéndonos, Dios, y que podamos ver la maravilla y la gloria del diseño que tú has hecho en la familia y el orden que tú has establecido, donde todos nos debemos sujeción mutua, pero también los niños deben también de practicar ese tipo de sujeción a sus padres. Te pedimos que tú nos dirijas y que tú hables a nuestros corazones por tu palabra. Úsame como un instrumento para tu gloria, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, dentro de la sujeción mutua que nosotros vimos en el versículo 21 de Efesios, no quedó excluida, ¿saben qué? No quedó excluida la sujeción de los niños a sus padres. Tanto así que nosotros vimos que aquí dice en este versículo que los hijos deben de obedecer a sus padres. Es un mandamiento de que ellos deben de someterse en obediencia a su padre. Deben de obedecer los hijos a su padre. Y nosotros habíamos visto como resultado de la llenura del Espíritu Santo, como resultado de ser lleno del Espíritu Santo, ¿qué vimos? Vimos que nos sometemos unos a los otros. Pero también vimos la sujeción de la esposa a su esposo. Y ahora veremos cómo los hijos
los hijos llenos del Espíritu Santo, niños llenos del Espíritu Santo, se someterán a la obediencia o se someterán de corazón a sus padres, como los niños. Ahora, vamos a ver aquí en este versículo, mis hermanos, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el soporte? ¿Cuál es la base por la cual, o la base de partida de la obediencia de los hijos a sus padres? ¿Cuál es la base? Los hijos deben de obedecer a sus padres, pero ¿cuál es la base de esto? Vamos a leer otra vez el versículo 1. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Dios, quien es el diseñador de la familia, si usted no sabía, Dios es el diseñador de la familia, ha establecido que los hijos deben de obedecer a sus padres. Dios ha establecido en la familia que la formó, los hijos deben de obedecer a su padre. El mandamiento en este versículo es claro y es específico. Dice, es directo, dice, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. Los niños deben de obedecer a sus padres en el Señor. Algo que es importante en este versículo es, usted puede observar o notar el tono de cariño amable que el apóstol Pablo usa para dirigirse a los niños. Esta palabra que aparece aquí, hijos, en griego es una palabra que se usa con un lenguaje de amabilidad, de cariño. Es una expresión cariñosa lo que están llamando. Aquí Pablo se está dirigiendo a los niños y con un lenguaje único Pablo le dice a los niños, hijos. Este lenguaje fue el mismo que Pablo usó en un momento, porque Pablo tenía un hijo espiritual que se llama Timoteo. Y Pablo en Timoteo, capítulo 2 Timoteo 2, 1, 2, Pablo dice a Timoteo, amado hijo. Es la misma palabra que se usa en este versículo. También esa misma palabra la usó Jesús. Jesús la usó esta palabra cuando en Mateo capítulo 9 y versículo 2, ¿se acuerdan? Que bajaron a un hombre paralítico, unos amigos llevaron a un hombre paralítico a la casa donde Jesús estaba predicando, enseñando, y como no podían entrar a la casa, ¿qué hicieron? Hicieron un hueco por el techo de la casa y bajaron al hombre paralítico. Cuando ese hombre estaba frente a Jesús, Jesús le dijo las siguientes palabras. Jesús le dijo a este hombre, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Aquí está la misma palabra que usó Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 1, para dirigirse a los niños en una forma cariñosa. De modo que cuando Pablo va a hablar de este tema de los niños, de que deben de sujetarse a su padre, Pablo usa una palabra cariñosa, porque claro, a los niños hay que hablar de una forma cariñosa, y dice él, hijos, niños, obedezcan a sus padres en el temor del Señor. Los hijos deben de obedecer a sus padres como parte de la obediencia que los niños deben de tener a Dios. Como parte de la obediencia que los niños deben tener a Dios, debe incluir que ellos deben de obedecer a sus padres. Deben de obedecer a sus padres como ellos obedecen o como deberían de obedecer a Dios. Los niños deben de obedecer también a sus padres, sabiendo que cuando ellos hacen eso, cuando un niño obedece a su papá, cuando una niña, ahí está Ale, ahí está Ariana, cuando un niño obedece a su papá y a su mamá, ¿sabe lo que está haciendo? Está haciendo que Dios se sienta contento. Hace que Dios se sienta contento con ustedes, niños. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que los niños obedezcan a sus padres. Es por eso que Pablo dice, niños, obedezcan a sus padres. Algo interesante aquí de este versículo que nosotros podemos notar aquí es, de este versículo es, ¿cuál es la base? ¿Por qué los niños deben de obedecer a su papá y a su mamá? ¿Por qué? ¿Por qué deben hacerlo? Bueno, este versículo 1 no explica, no es amplio, no dice con detalle por qué razón los niños deben de obedecer a su papá, pero sí dice algo importante.
Los versículos 2 y 3 explican más la razón de por qué los niños deben de obedecer a sus padres. Pero este versículo dice, porque es justo. Los niños deben de obedecer a su papá y a su mamá. ¿Por qué? Porque es justo. ¿Y qué significa eso, que es justo? Bueno, otra versión de la Biblia dice la siguiente, para que tú entiendas, Alén, un poquito. Otra versión de la Biblia dice que los niños deben de obedecer a su papá porque es correcto. Es lo correcto. Después me preguntas, Ale, ahora tú escucha y después pregunta. En otras palabras, Pablo le dice a los hijos que ellos deben de obedecer a sus padres porque se trata del designio de la voluntad de Dios y así Dios lo pide. Dios pide que los niños deben de obedecer a su papá porque fue lo que Dios estableció. Los niños y los adultos sabemos que donde quiera es regla. Bueno, en la mente de Dios, en el reino de Dios también hay regla. Y esas reglas hay que comenzar a cumplir de acá. Y parte de esas reglas que debemos cumplir aquí es que los niños deben de obedecer a sus padres. Es una orden de Dios de que los niños deben de obedecer a su papá, deben de honrar a su papá. ¿Y cómo hacen eso? Obedeciéndolo y cumpliendo la palabra del Señor. Pero ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto de que los niños deben de obedecer a sus padres en el Señor? Porque aquí dice importante, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Qué significa eso? Ustedes se acuerdan, ya adultos, ¿se acuerdan cuando estábamos en Efesios capítulo 5, que vimos el versículo 21, que decía, sométanse unos a otros como al Señor, ¿no es verdad? También en el versículo 22 decía, esposa, sujétense a su marido como al Señor. En el versículo 25 decía, maridos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Y ahora aquí en el capítulo 6, versículo 21, le dice a los hijos, obedezcan a sus padres en el Señor. ¿Saben por qué? Porque la base, como yo he dicho otras veces, la base de toda obediencia va a ser mi obediencia primero a Dios. Mi obediencia a personas, mi obediencia a la autoridad, mi obediencia a la ley, mi obediencia a otras personas va a depender mucho de cómo tú estás en tu relación con Dios. Si yo soy rebelde con Dios, si yo soy alguien que le hace berrinches al Señor, los adultos hacemos eso. Si yo soy de las personas que le hacemos berrinches al Señor, podemos esperar que también se lo vas a hacer a cualquier otra persona. Porque si se lo hacemos al Señor, también se lo haremos a otra persona. Es por eso que la obediencia de nosotros a otras personas, a las leyes y a las cosas que Dios ha puesto va a depender de cuánto nosotros honramos al Señor. Es por eso que Pablo menciona intencionalmente como al Señor. Sométanse unos a otros como al Señor. Hijos, obedezcan a su padre como al Señor. Pero primero le voy a decir lo que no significa que los niños deben de obedecer a su padre al Señor. Vamos a ver lo que no significa esto. ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a ver lo que no significa. Primero, esto no significa que la obediencia de los hijos a su padre debe ser a ciega. No. Es verdad, los niños deben de obedecer a su papá, pero la obediencia de los hijos a los padres no deben ser a ciega. No importa lo que sea, ellos tienen que obedecer. No es esto lo que significa el versículo, no. Los niños tienen límites para obedecer a su papá, así como usted tiene límites también para obedecer a otra persona. Segundo, no se trata de que el padre dice yo tengo una autoridad y le infunde miedo al niño de tal forma que dice tú tienes que obedecerme, porque si no, amenazas. Si no, amenazas. No se trata de esto. La obediencia de los niños a sus padres no es sin límite, hay límites. Hay un muro, hay una línea hasta el punto en el cual los niños deben de obedecer a sus padres. Porque la obediencia de los hijos a su padre debe ser como su obediencia a Dios. Los niños deben de obedecer a su papá como ellos obedecen a Dios, que es a quien ellos le deben ser fiel por encima de todo. Saben que también los adultos y nosotros debemos tener algo pendiente. Nosotros debemos de serle fiel a Dios por encima de todo. Igualmente los niños. Los niños deben serle fiel a Dios por encima de todo.
por encima de todo. Los hijos no pueden obedecer a su padre en todo. Los hijos no pueden obedecer a sus padres en todo. Y me explico. No deben obedecer a su padre cuando ellos le piden que hagan algo que es en contra de la voluntad de Dios. Un niño tiene autorización del Señor de no obedecer a su padre cuando su padre le está pidiendo que haga algo que es en contra de la voluntad de Dios. Hasta ahí está el límite. Los niños deben obedecer a su padre, a su mamá, sí, pero en el momento que papá y mamá le estén llevando a que ese niño vaya a pecar, a que ese niño haga lo malo ante Dios, los niños deben de decir no. Esto no le gusta a Dios. Y mamá y papá quieren que lo hagan, yo no lo voy a hacer. Muchas veces hay padres, y ustedes saben esto, muchas veces hay padres que le piden a sus hijos que digan mentiras. Padres le piden a sus hijos que digan mentiras. Le dicen, mira, si fulanito viene a buscarme, dile que no estoy aquí. Y papá está ahí en la casa escondido. Mira, hija, hijo, mira, si fulanito viene a buscarme, dile que yo no estoy aquí. Y papá ahí escondido. Los hijos no deben obedecer esto. Y después, ¿saben qué pasa? ¿Saben lo lindo que es esto? Porque padres le dicen a sus hijos, mira, si alguien viene a buscarme, dile que no estoy aquí. Pero ¿saben qué? Cuando el hijo echa una mentira por ahí, viene el padre entonces con autoridad o la madre, mira, no se ve decir mentira, pero ¿con qué carácter tú le dices a tus hijos que no digan mentira ahora sí? Tú lo usaste como para que digan mentira. Es el fruto de tu trabajo. Es el fruto de lo que sembraste. Tal vez los niños deben de decir como dijo aquel niño. Saben que hubo un niño que dijo lo siguiente cuando su papá le pidió que si alguien venía a buscarle, que le dijera que no estaba. Este niño le dijo a la persona que vino a buscarle, dice papá que él no está aquí. Tal vez los niños deben de decirle así. Dice papá que él no está aquí. Oh, así se salvan ellos de decir una mentira. Y obedecieron en pocas palabras lo que dijo su papá, pero le fueron fiel a Dios. Le fueron fiel a Dios. Otros padres, lamentablemente, mandan a sus hijos a robar. Otros padres mandan a sus hijos a robar. ¿Sabían que hay padres que mandan a sus hijos en los supermercados, en las tiendas, en otros lugares, mandan a los hijos a robar? No sé si usted ha visto por ahí videos donde hay madres que usan al hijo como para que se robe las cosas. Qué crueles. Un hijo no debe obedecer este tipo de cosas. No deben de obedecer a este tipo de pecado que su padre le mandan a hacer. Porque esto no honra a Dios. Esto no honra al Señor. Si Dios, quien es que manda a un niño a que honren a su papá, no le manda a robar, ¿por qué un padre va a mandar a su hijo que roben? No, los padres no deben hacer esto. La obediencia de los hijos a sus padres es limitada, tiene un límite, hasta el punto donde ese hijo no se vea comprometido a faltarle a Dios. Los hijos deben aprender esto. No obedezca nunca a nadie en todo lo que te digan. Tú tienes que saber qué es lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. Y los padres tienen que contribuir a que sus niños no se eduquen, no se informen con una forma donde la mentira, donde robar, donde el pecado sea común. Los padres tienen que velar de que sus niños se conduzcan recto, se conduzcan derecho. Los hijos deben obedecer a sus padres con la misma actitud con que ellos obedecen a Dios. Ese es el punto. Los niños deben de obedecer a sus padres con la misma actitud con que ellos obedecen a Dios. Hasta el punto donde esa obediencia a sus padres no le impida que ellos, o no le haga que ellos desobedezcan a su Dios. El mandato de que los hijos deben de obedecer a sus padres no es únicamente para los cristianos. Eso es interesante. El mandato de que los hijos deben de obedecer a sus padres no es únicamente para los cristianos. Este es un mandato para todos los hijos de todo el mundo. Sean cristianos o no sean cristianos, los hijos deben de obedecer a sus padres porque eso es un diseño que Dios puso en la familia.
Los hijos deben de obedecer a sus padres en todo aquello que a Dios le agrada, que a Dios le gusta. En toda la familia, en todas las generaciones, en todo el mundo. Eso fue algo que desde que comenzó la creación, desde que Dios hizo a Adán y Eva y tuvieron familia, los hijos tenían que someterse y obedecer a su papá. Miren cómo dice aquí Proverbios 6, 20 al 22. Dice, hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalo de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes, te guiarán. Cuando duermas, velará por ti. Al despertar, hablará contigo. Es interesante, aquí Salomón le está diciendo a su hijo lo siguiente: hijo, guarda los mandamientos, guarda la instrucción de tus padres. ¿Y qué dice? Dice como si el corazón fuera una persona, dice, átalo en el corazón, en tu cuello, átalo. ¿Y sabe qué? Cuando tú duermas, dice, cuando ande ese principio, esos mandamientos, esos valores que tu padre le enseñan, te van a guiar. Y cuando duermas, velará por ti. Y al despertar estarán contigo. Es interesante que lo que un padre le enseña a su hijo, los valores y los principios y las cosas que le enseña, esas cosas van a ayudar mucho a que su hijo se conduzca y crezca en la vida como alguien que tiene valores y que tiene principios. Tú no sabes, los padres no saben el beneficio que ellos hacen al enseñar a sus hijos desde ya qué es la vida, la cosa de la palabra de Dios, cómo deben conducirse, porque cuando lleguen a grande, estas cosas son las que les van a ayudar. Le van a ayudar. Claro, los niños tienen que guardar en su corazón los consejos de su padre y las enseñanzas de su padre, pero si su padre no le enseñan, ¿qué van a guardar? No van a guardar nada, no van a obedecer nada. Miren cómo dice Proverbios 23, 22. Dice, escucha a tu padre que te engendró y no desprecie a tu madre cuando envejezca. Aquí Salomón le está diciendo a su hijo, hijo, mira, hijo, escucha a tu padre, escúchame. Y no desprecie a tu madre cuando envejezca. Probablemente Salomón sabía que posiblemente en aquellos tiempos y también posiblemente en estos tiempos los hombres, los esposos pueden morir más rápido porque se fastigan más, trabajan más, se destruyen más. Y le dice, hijo, no te olvides de tu madre cuando envejezca, porque ella queda viuda. Estas son cosas que se le deben enseñar. Y es triste cuando muchas veces hoy en día hay padres, incluso hijos ya adultos que han salido de la tutela de sus padres, que han olvidado de que deben de cuidar de sus padres. Miren cómo dice Colosenses 3:20. Hijos, sean obedientes a sus padres y en todo, porque esto es agradable al Señor. La razón de por qué los hijos deben de obedecer a sus padres, porque eso le agrada a Dios. Eso le agrada al Señor. Eso honra al Señor. Hijos, obedezcan a sus padres. ¿Por qué? Porque esto le agrada a Dios. Pero también dice porque es justo, es correcto. Es lo correcto que un hijo obedezca a su papá. Es lo normal, es lo aceptable que un hijo obedezca a su padre. Y más sabiendo que sus padres, que los hijos le deben mucho la existencia a sus padres. Primeramente a Dios, pero también a Dios, pero también a los padres que fueron instrumentos de Dios para que nacieran. Y por tanto, los hijos deben de obedecer a sus papás porque ellos saben que nadie más ama más a esos niños como su padre. Aunque, quiero hacer un paréntesis. Estamos viviendo en unos tiempos tan degenerados, unos tiempos tan perversos que no en todos los casos es verdad que los padres son los que más aman a sus hijos. Vemos hoy en día vemos padres que abandonan a sus hijos y otras personas lo aman más que sus propios padres. Por tanto, los niños deben de obedecer a sus padres porque saben que sus padres tienen mayor experiencia o deben de tener mayor experiencia y madurez que los mismos niños y son más sabios, como dice Stanford. Ahora vamos a ver
Vamos a ver, mis hermanos, otro punto. ¿Por qué este mandamiento de que los hijos deben de obedecer a sus padres es tan necesario para ellos? ¿Por qué es tan importante que los niños, ahí está el Morris, por qué es tan importante que los niños obedezcan a su papá? ¿Por qué es tan importante? Y los padres tienen que enseñar en esto, ¿por qué es importante? Esto lo voy a enseñar más o menos para los padres. ¿Por qué es razón? ¿Saben por qué es importante que los niños obedezcan a su papá? Porque hay una promesa. La razón es porque este mandato tiene una promesa de bendición, de bienestar para los hijos, pero también tiene una promesa de juicio para los hijos desobedientes. Hay una bendición, pero también una maldición. En sí, nosotros podemos ver en estos versículos que vamos a ver ahora, versículos 2 y 3, vamos a ver cuatro razones de por qué los hijos deben de obedecer a sus padres. Vamos a ver cuatro razones. Vamos a leer el versículo 2 y 3. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Estos versículos 1 y 2 de Efesios 6 es una cita que el apóstol Pablo toma de Éxodo capítulo 20 y versículo 12 y de Deuteronomio 5, 16. Lo que Pablo está citando es el Antiguo Testamento. Vamos a leerlo. Éxodo 20, 12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Dice Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado para que tus días sean ¿qué? Sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Estos pasajes que está aquí, estos versículos que están aquí en Efesios, Pablo lo tomó de aquí, de Éxodo y de Deuteronomio. De ahí lo tomó Pablo. La primera razón, vamos a ver la primera razón de por qué los hijos deben de obedecer a sus padres. La primera razón es, como lo vimos en el versículo 1, porque esto es justo, es correcto que los hijos obedezcan a su padre. Es un principio que Dios estableció desde el principio de la creación. Los hijos deben de obedecer a su padre, a la familia. Deben de obedecer. Dios lo estableció así. La primera razón es eso. La segunda razón de por qué los hijos deben de obedecer a su padre es porque incluye una promesa específica de bendición de parte de Dios para los hijos que respetan, que aman y obedecen a su padre. La segunda razón es porque hay una promesa. Para los hijos que obedecen, que respetan a su padre, hay una promesa, como dice en el versículo 2. Miren cómo dice el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honren a su padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Vamos a ver ahora la tercera razón. La tercera razón es porque es para un mayor bien de los hijos, para que le vaya bien. Versículo 3. Dice, para que te vaya bien. La razón por la cual un niño debe obedecer a su padre es para que le vaya bien en la vida. Para que le vaya bien, porque la desobediencia a Dios va a traer disciplina de los hijos que desobedecen a su padre. Un niño que no es instruido, un niño que no es enseñado, que no es corregido por su padre, sería una desgracia para ese niño. Podría ser alguien que la sociedad no tolere. A un niño que no es enseñado, que no es corregido. Y es por eso, mis hermanos, es por esta razón que muchos niños desde pequeñitos se meten a la delincuencia, se meten a hacer lo malo porque no tuvieron instrucciones, corrección de parte de su padre y aprendieron mañas, no fueron instruidos. Vamos a ver ahora la cuarta razón. La cuarta razón es porque la obediencia de los hijos a su padre
es porque promueve una vida larga en la tierra. Versículo 3, en la parte final, dice, y para que tengas larga vida sobre la tierra. La razón por la que un niño debe obedecer a su papá es para que tenga larga vida en la tierra. Y voy a explicar enseguida qué significa esto. Voy a explicar enseguida qué significa esto de que tenga larga vida en la tierra. Esto no quiere decir, miren mis hermanos, esto no quiere decir que un hijo que obedece a su papá no va a morir, no. Esto no quiere decir que un niño que obedece a su papá va a morir, porque muchas veces niños que son obedientes a su padre mueren según el designio y la voluntad de Dios. Muchas veces pasa. Pero la otra realidad es que muchas veces hay hijos desobedientes a sus padres que no se vuelven de su rebeldía a su padre. Dios le disciplina muchas veces hasta con la muerte. Es triste esto. Pero muchas veces a niños que son malos, que son contumaces, que son rebeldes, que no respetan a su padre y ni quieren arrepentirse de eso, ¿saben qué? Muchas veces Dios trae la disciplina hasta de la muerte sobre ese hijo que no respeta a su papá ni a su mamá. Algo interesante de esta promesa en estos versículos, mis hermanos, es que esta era una promesa que Dios le había dado a Israel cuando llegara a la tierra prometida. Dios le dio esta promesa a Israel, bueno, desde antes de llegar a la tierra prometida. Le dio esta promesa cuando le dio la ley, el decálogo de los mandamientos. Dios le puso también a Israel de que debían de obedecer a sus padres y a sus madres. Porque esto garantizaría que ellos tuvieran una vida próspera y larga. Pero también Pablo usa ese mismo mandamiento que fue para Israel. Pablo lo usa y lo trae ¿dónde? A la iglesia. Pero eso no fue para Israel. No, también fue para nosotros hoy en día. Esto es un mandamiento universal. Los niños que obedecen a sus padres, que lo honran, el Señor le bendice. Pero aquellos que desobedecen a sus padres, que son rebeldes, que no se arrepienten, que los maltratan a sus padres, que no los honran, tarde que temprano el Señor lo va a disciplinar. El Señor va a traer disciplina sobre esos hijos. Esto no fue un mandato solamente para Israel, sino que es también para toda la humanidad. Dios bendice a los hijos que le obedecen, que le honran, que obedecen, que honran a sus padres. ¿Y sabe qué significa honrar a los padres? Honrar a los padres significa considerarlos dignos de respeto. Dignos de respeto. Pero también Pablo dice aquí, nos enseña la palabra de Dios también, que para aquellos hijos ingratos, para aquellos hijos rebeldes, que no obedecen a sus padres, ni lo honran después de que han salido de la tutela de ellos, está hablando a hijos ya adultos, que no honran a su padre, no le irá bien en la vida. No le irá bien en la vida. Sus días no serán largos, sino que están pronto a morir por la desobediencia a Dios. Es interesante este mandamiento porque muchos de nosotros, bueno, creo que todos los que estamos aquí los adultos ya no somos niños, ¿no verdad? Ya dejamos a nuestros padres, ya formamos nuestra propia familia, ya formamos nuestros propios hogares. Pero esto no nos quita la responsabilidad que usted y yo tenemos con nuestros padres. Aún así, nosotros debemos de honrar a nuestros padres mientras ellos tengan vida. La Biblia dice que no provee para su familia y es peor que los incrédulos. Y nosotros también debemos honrar a nuestros padres, no importa dónde estén ni la situación que estén. Debemos de honrarlo hasta la muerte. Respetarlo, aunque hayamos ya formado otra familia, pero aún debemos también de honrar a nuestros padres. Para terminar, quiero leer esta aplicación de Stanford. Dice, hablando de los hijos, las advertencias de sus padres le evitarán muchos peligros a los hijos, físicos, materiales, relacionales, espirituales y emocionales. Si obedecen a sus padres, escogerán mejores compañeros y no caerán en las malas costumbres, disolución y vicios que a menudo traen
traen ruina, enfermedad y muerte. La crianza y la disciplina de los padres debe desarrollar cualidades fuertes, valores positivos y un carácter sano en los hijos. Es responsabilidad de los padres formar esto en los hijos. Termino con este versículo, Proverbios 4, 1 al 3, dice: Oigan, hijos, la instrucción de un padre, y presten atención para que ganen entendimiento, porque les doy buena enseñanza. No abandonen mi instrucción. Cuando yo fui hijo para mi padre, tierno y único a los ojos de mi madre, entonces él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis palabras, guarda mis mandamientos y vivirás. Aquí hay dos lados de la moneda. Los hijos deben de obedecer a su padre. Los hijos deben de honrar a su papá. Pero los padres también tienen que enseñar a sus hijos, tienen que instruir a sus hijos. ¿Se acuerdan de un proverbio que dice, un versículo dice: instruye al niño en su camino y aun cuando sea viejo no se apartará de él? Muchos de los cristianos malinterpretan este versículo porque lo que dicen: yo le enseñé a mi niño de pequeñito la Biblia, le enseñé la palabra de Dios y creció y se apartó y fue más malo que otros niños. ¿Y qué pasó con la promesa? Bueno, lo que está diciendo aquí no es tanto en que enseñe al niño la palabra de Dios, aunque es bueno, claro. Lo que está diciendo aquí: instruye al niño a ser un hombre, instruye a la niña a ser una mujer, instruye a tener valores, a tener principios, a tener modales, a tener ética. Enséñalo a cómo enfrentar la vida, a cómo conducirse en la vida. Enséñale, y aun cuando sean grandes no se apartarán de esto. Así que la semana que viene, en el versículo 4 en adelante, vamos a ver lo que el apóstol Pablo dice a los padres. Aquí habla a los hijos, pero ahora le va a hablar en la semana que viene a los padres, porque los padres también tienen una responsabilidad. Pero que Dios nos ayude y que los niños que están aquí también puedan saber que obedecer a su padre le agrada al Señor, y que los padres puedan también instruir a sus hijos para que honren a Dios. Vamos a orar. Señor, gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque es más cortante que espada de doble filo. Dios, tú no dejas a nadie fuera. Tú nos hablas a nosotros, a los adultos, pero también le habla a los niños, porque ellos también deben de obedecerte a ti y a tu palabra. Dios, que tú nos ayudes, Dios, a que seamos personas, Señor, que obedezcamos, Señor, que honremos a nuestros padres, pero también que los niños aquí honren a sus padres, y que los padres puedan instruir, educar a sus hijos a cómo comportarse varonilmente, a cómo comportarse como una mujer, a cómo tener valores, principios, cosas que le ayuden a vivir una vida como a ti te gusta. Pero sobre todo que los padres puedan instruir a los niños en la palabra de Dios, que puedan enseñarle, predicar el evangelio, pero también vivirlo, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Que tú seas añadiendo a nuestros corazones más y más bendiciones por tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.